En la clase pasada, jóvenes, habíamos estado hablando acerca de algunas actitudes y aptitudes que tendría que tomar una persona al momento de comunicarse con sus semejantes, ¿verdad? Nosotros habíamos visto ciertas metodologías de una comunicación eficaz, sobre todo para una comunicación eficaz en la cual todos nosotros podríamos ponerla en práctica y de esa manera pues ser empáticos con las personas con quien hablamos. Saben muy bien ustedes de que la palabra empático no precisamente tiene que significar ponerse en el lugar de la otra persona, sino también en que nosotros podamos saber escuchar a la otra persona, saber cómo responder a la otra persona. Bueno, en esta ocasión te traigo otras estrategias de comunicación y relación de ayuda. Esta comunicación ya va a ser un tanto más, mucho más agradable, mucho más eficaz con las personas con las que nos vamos a comunicar. Ahora, estas estrategias no solamente nos van a permitir ayudar a nosotros a podernos comunicar con las personas que nos rodean, sino sobre todo a cómo nosotros vamos a tratar o ayudar o escuchar o atender a nuestros estudiantes. ¿Sí? Entonces, estas estrategias va a ser muy impredecible poderlas aplicar en nuestra sesión de aprendizaje y sobre todo en nuestras clases que desarrollamos con nuestros estudiantes. Estas estrategias jóvenes de comunicación y relación de ayuda, les pediría, y no solamente les pediría, sino también les sugiero, les invito a que puedan no solo compartir con las personas que les rodea, sino también, sobre todo, ponerlas en práctica. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos a ver cuáles son esas estrategias de comunicación. Necesito tu atención completa porque luego necesitamos hacer ciertas preguntas para que ustedes puedan responder, ¿ya? Estrategias de comunicación y relación de ayuda. En el medio de la comunicación, jóvenes, nosotros sabemos que intervienen los elementos de la comunicación. En los elementos de la comunicación interviene o están el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, presente también el contexto, el referente, el ruido, la retroalimentación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a referirnos en esta ocasión, vamos a hablar sobre el mensaje. Miren que el mensaje es parte sustancial en una comunicación, ya que cuando nosotros nos comunicamos con las personas, lo que transmitimos son mensajes, lo que escuchamos son mensajes, lo que devolvemos son otros mensajes. Y lo que posiblemente nos vuelvan a decir van a ser también otros mensajes. Así que todo va en torno a conjunto de mensajes. Bien, en la clase pasada habíamos trabajado sobre la escucha activa, ¿de acuerdo? La escucha activa, en una ocasión, Chaplin, ¿qué es lo que nos decía? Él decía, no esperes a que te toque el turno de hablar. Escucha de veras y será diferente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que realizar, jóvenes. No es necesario precisamente a que nos digan, a ver, Carlitos, menciónese, a ver, Rosita, menciónese, a ver, no es, no espere todavía a que le llamemos para que usted pueda hablar, sino lo más importante dice que es escuchar de verdad a la persona que nos está hablando y de seguro que todo será diferente, ¿sí? Va a ser muy diferente. A eso se refiere. Entonces, para que nosotros podamos tener una escucha activa, no debemos realizar juicios previos. Recuerda que en la clase pasada también habíamos tocado algo similar a estas estrategias. Segundo dice, observa lo que dice y cómo lo dice.
¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros podamos observar lo que dice y cómo lo dice. Seguramente gracias a ese mensaje que vamos a observar y que vamos a escuchar, pues nosotros vamos a de repente ayudar a la persona a cómo debería de ser. Por ejemplo, si yo digo, estoy conversando con mi mejor amiga y mi mejor amiga de repente está con un temperamento un tanto muy alto, está de repente sulfúrica, fastidiada, etcétera. Entonces yo voy a tener que observar atentamente lo que dice y cómo lo está diciendo. Uno, no para que nosotros podamos reaccionar de la misma manera o de repente de la forma peor, ¿no? No. Si te pide que usted observe lo que dice y cómo lo dice, es precisamente para que usted pueda, si fuera en el caso que les mencioné, el ejemplo, pues para que usted pueda apaciguar, tranquilizar y sobre todo mantener la escucha activa. ¿Por qué de repente Rosita actúa de esa manera? ¿Cuál será el motivo? ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Cómo puedo responder a este mensaje que viene de este emisor pues lleno de un temperamento muy caliente, vamos a decirlo así, ¿ya? Entonces, para eso es, particularmente para eso. Luego dice asumir una postura activa. No que usted pueda de repente pasar a ser el receptor pasivo, sino un receptor activo en la cual pueda estar muy atento a lo que están diciéndole para luego responder como debe de ser. Luego dice mantener el contacto visual. Recuerda que cuando alguien te hable, obsérvale a los ojos, que esa persona sienta que sí, usted está atendiéndole o está escuchándole, ¿sí? Realizar gestos que indique escucha. Realizar gestos que indique la escucha. De hecho que aquí tiene que ver bastante. Si alguien me está escuchando, me va a estar mirando, me va a estar respondiendo. Entonces esos gestos indican que sí me está escuchando. Articular sonidos que muestren nuestro interés, como lo entiendo, está bien, ya, ¿qué más? ¿No? Entonces son ciertos sonidos que hace que estamos mostrando interés. Uy, si no te creo, en serio. A ver, ¿y qué más? Ah, ya entiendo, wow, qué pena, ¿no? Entonces estamos como respondiendo y haciendo, sobre todo estamos demostrando que sí estamos escuchándole a la persona. Lo otro nos dice resistir distracciones. ¿Qué pasa si en una comunicación, en una sesión de clases, y bueno, ya sabemos que al año sí o sí ya volvemos a clases presenciales, ¿verdad? Entonces, cuando usted esté en clases presenciales, tiene que mirarle al maestro cuando él esté dictando sus clases y sobre todo, pues tendría que evitar interrumpir o resistirse a las distracciones, a las famosas distracciones. Cuando aún estábamos en clases presenciales jóvenes antes de la pandemia, iba a mis clases a dictar y los alumnos, como siempre, tenían esa tentación de poder agarrar el teléfono y contestar su mensaje de texto, su WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, esa distracción, porque de hecho el estudiante está muy concentrado, seguramente está entendiendo el tema, manteniendo la hilación del tema y de pronto le llega un mensaje de una persona tal vez inesperada o de alguien importante. Uy, basta que dirigió la mirada al mensaje y ya la hilación del tema se rompió, ¿no? Entonces, para que no ocurra eso, resistir distracciones, no interrumpir, no rechazar los sentimientos, no acudir con soluciones. Entonces, jóvenes, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder tener una comunicación activa, pues tenemos que poner en práctica estos detalles. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. ¿Qué otras prácticas? Profesora, ¿Sí? ¿Alguien quiere intervenir? profesora, sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. No acudir con soluciones, ¿cómo es eso, profesora?
Ok, gracias por la pregunta. No acudir con soluciones previas. Bueno, esto indica de que a veces cuando nosotros conversamos y si nosotros no estamos seguros de dar una solución, no acudir con soluciones, ¿no? Por ejemplo, hay respuestas que damos sin a veces pensar bien y creemos que estamos resolviendo o ayudándole. En una ocasión, una amiga venía muy desesperada, así llorando desesperadamente y me decía, amiga, no sé qué voy a hacer. Y lloraba desconsoladamente. Y yo le decía, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Me acaban de robar. Me acaban de robar y tenía yo ahí una buena cantidad de mi capital y yo no sé qué voy a hacer. Yo estaba yendo a comprar materiales, estaba yendo a comprar mercadería y de pronto me robaron. ¿Y cuánto tenías? Tenía como 5,000, estaba yendo con 5,000 a comprar y ella no dejaba de llorar, estaba desesperada. Díganme ustedes, ¿cuál sería la solución que usted podría dar en ese momento? Por ejemplo, va a ser complicado, ¿verdad? Muchos de repente tienden a decir esto. Uy, amiga, tranquilízate, no te preocupes, siempre hay alguna solución o mira, en ese momento lo preferible dice que es solo escucharle y a que se pueda desfogar y sobre todo de repente acudir a las entidades correspondientes. ¿No? Entonces, de esa manera tal vez podríamos ayudar y no acudir con soluciones como, por ejemplo, uy, tranquilízate, amiga, ay, ya no llores, ay, ¿cómo vas a llorar de dinero? Ay, la plata viene y va. Solemos dar ese tipo de soluciones que son inadecuadas. Aparentemente puede funcionar, pero son inadecuadas, no son como la que debería de ser, ¿sí? Ese es uno. Otro detalle, en caso de situaciones que se puedan presentar en un centro educativo, ¿ya? ¿Qué pasa si, por decir, un estudiante ya está como, tiene problemas en casa, el joven o la el jovencito o la jovencita de repente está teniendo problemas en casa y demás aspectos. ¿Qué pasa si usted de repente, mire, y se dio el caso, ¿eh? Se dio el caso y hubieron malas, ¿cómo les digo? Malas experiencias al final, todo por querer ayudar. En una ocasión, estábamos en el receso, un grupo de maestros ahí compartiendo y de pronto una niña ya que apreciaba muchísimo a su maestro, porque siempre los alumnos a quienes los ven como sus segundos padres son a los maestros, a los profesores, a sus profesores. Entonces, ¿qué pasa? La niña aproximadamente de 10 años, ya porque creo que estaba en sexto grado, si no más recuerdo, la niña corrió, estaba como sollozando y le corrió al maestro así llorando y se prendió del maestro, ¿no? Es decir, le abrazó. Y el maestro, sorprendido, le tranquiliza. Así que él estaba sentado en la banca, nosotros estamos como en la tercera banca en el patio observando y veíamos que ella lloraba y nosotros decíamos, uy, ¿qué habrá pasado con la niña? Seguro se peleó o le pasó algo, etcétera, ¿no? Y la niña le abrazó y no lo dejaba porque se había abrazado del cuello del maestro porque él estaba sentado en la banca, ¿ya? ¿Y qué pasa? Él, obviamente, ¿qué harían ustedes cuando una niña, su alumna, viene y le abraza y se echa a llorar? Definitivamente va a ser eso, va a ser una respuesta de inmediato. Decirle tranquilízate, no te preocupes, etcétera, ¿no? Pero miren qué pasó. De repente esas ya serían las consecuencias de querer tratar de solucionar el asunto. El profesor lo que hizo en ese momento, estábamos todos en receso, la agarró de la mano y se la llevó al aula para poder conversar con la niña y decir qué estaba pasando, etcétera, ¿no? Y saben que en una institución educativa no faltan padres de familia, ¿no? Entonces, y otros lo ven con buenos ojos y otros lo ven con malos ojos. Así que
la situación se tergiversó por completo, hasta incluso llegando a una denuncia y acusaciones muy fuertes. Y si no hubiera habido personas ahí como viendo lo que había pasado, pues realmente hubiera llegado a más. Pero felizmente estábamos ahí, sus colegas, habíamos visto lo que había pasado y fue muy, muy terrible. Una mala experiencia para el maestro. De hecho, creo que llegaron hasta aspectos muy fuertes con los padres de la niña. La niña había sufrido, su madre le había golpeado, pero no, o sea, obviamente hoy en día el golpe que le da una madre es como satanizado, exagerado, y suelen decir como le da un gritón al hijo o a la hija, ya. Ellos dicen que ya es un maltrato psicológico hasta físico, ¿no? Entonces la mamá le había llamado la atención a la niña porque no había hecho una de sus tareas y le había dicho, no, que hoy día no te doy tu propina, y ella se fue pues así llorando, ¿no? Y la niña se le prende al maestro, le dice profesor y etcétera, ¿no? No escuchamos a la distancia precisamente cuál era la queja exacta de la niña. Ya luego nos enteramos, pero el hecho es que se malinterpretó, creyeron que el profesor quiso abusar de la niña, etcétera, ¿no? Incluso otros dijeron que sí la había abusado y otros y así. Miren, a veces cuando nosotros queremos dar ciertas soluciones, ¿no? Entonces acudimos con soluciones, puede traer consecuencias. Siempre, primero, si yo quiero solucionar un problema de cualquier tipo, tenemos que ser muy cautelosos y sobre todo muy seguros de lo que estamos haciendo, muy seguros, ¿no? Incluso hablando de conocimientos, si hay estudiantes de nivel secundaria, hablando, muy preparados, muy listos, muy atentos, siempre están investigando. Hoy en día más aún todavía con esto de la tecnología, ellos se la saben de todas, todas. Así que, ¿qué pasa si le hace una pregunta que usted no sabe? ¿Cómo fuera su respuesta en ese momento? Ni se les ocurra darle una respuesta sin estar seguros. Eso sería el peor error. Lo que podemos hacer en ese momento cuando no estamos seguros, no estamos seguros de lo que queremos responderle al estudiante o sobre un determinado tema, lo prudente sería lo siguiente, decirle, uy, primero felicitarle al estudiante, muy bien, muy buena pregunta, excelente, pero ¿sabes qué? Tarea para todos, incluyéndome. Vamos a investigar y te aseguro, mañana vamos a traer respuestas a tu pregunta y solucionamos. Entonces, vamos a, con esa respuesta no le estamos diciendo que no sabemos, tampoco le estamos negando que no le vamos a poder responder, ¿verdad? Entonces, ver cómo nosotros respondemos a esa petición, ver cómo nosotros acudimos a ese problema, ver cómo nosotros podemos actuar frente a una situación que se nos presente. A eso se refiere en realidad no acudir con soluciones. No te dice de que cuando alguien te pida algo no le des, no, 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 sino a las cosas que les acabo de explicar como modo de ejemplo, ¿sí? Espero que me haya dejado entender. Vamos ahora con esta parte que todo el mundo utiliza, este término. Este término de empatizar es uno de los términos que últimamente se ha estado utilizando en diferentes medios, en la cual tenemos que resaltar bastante. Entonces, en la empatía, jóvenes, muchas veces dicen, tienes que ser empático, pues, no seas así, ya, préstame 10 soles. ¿Por qué eres así, no? Creemos que la empatía es eso. Pero miren, la empatía tiene que ver con algo de eso, pero precisamente es esto. Primero, comprensión. La comprensión, jóvenes, es percibir los sentimientos y perspectivas de los compañeros, percibir los sentimientos y perspectivas. Estos sentimientos y perspectivas, si nosotros tratamos de prácticamente captar la situación por la cual está pasando uno de mis estudiantes,
pues nosotros vamos a tratar de acudirle. Felizmente, hoy en día, las instituciones educativas cuentan incluso cuentan con el área psicológico, ¿no? Con psicología. Así que nosotros podemos sacarle provecho a eso, trabajar de la mano con psicología, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos solucionar los problemas, pero con personas capacitadas justamente para esos casos o asuntos. Lo otro, desarrollo. El desarrollo es estar atentos a las necesidades de desarrollo de los otros y reforzar sus habilidades. Si nosotros somos empáticos, ¿ya? Si nosotros somos empáticos, jóvenes, pues vamos a estar muy atentos a las necesidades de nuestros estudiantes, hablando de sus necesidades cognitivas, ¿ya? Hablando de sus necesidades cognitivas, entre comillas, ¿sí? Vamos a observar sus habilidades, sus destrezas de cada estudiante. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reforzar, ¿sí? Ahí interviene el desarrollo que vamos a aplicar, ¿no? Para reforzar esas habilidades, esas destrezas, esa capacidad cognitiva que pueda tener el estudiante. Lo otro nos dice servicio de orientación. El servicio de orientación, jóvenes, tiene mucho que ver con qué? Anticipar, reconocer, satisfacer las necesidades reales del cliente. Entonces, el servicio de orientación, de hecho, nosotros cuando empezamos una sesión de clases con los estudiantes, ellos ya vienen con sus saberes previos. Es como si yo en este momento les preguntara a cada uno de ustedes, antes de mostrarles el material, les preguntara qué es empatizar, cuáles creen que sean estrategias para poder tener una comunicación eficaz, cómo sería, y yo sé que ustedes me mencionarían una lista larga en realidad y poder sacar las conclusiones. Así que el servicio de orientación tiene que ver bastante con eso, con anticipar, reconocer, satisfacer las necesidades reales del cliente. Así que yo lo que voy a hacer es preguntarles, ¿no? Preguntarles, decirles, a ver chicos, ¿qué es empatizar? Y seguramente me van a decir, empatizar es esto. Y en muchas de las que van a mencionar o de las que posiblemente hayan podido mencionar, pues van a ser similares a lo que ya están viendo aquí. Entonces, con más lo que te muestre el material, pues vamos a reforzar. ¿Vamos a qué? Vamos a también satisfacer tus necesidades, ¿no? Lo que usted necesitaba. Uy, estuve muy cerca al responder porque yo dije esto, yo dije aquello, ya, y esto más, ya. Entonces empezamos a enlazar nuestros conocimientos más la teoría que se presenta, ¿no? Que nos plantea. Lo otro dice diversificación. La famosa palabra diversificar. Esto de diversificar, jóvenes, tiene mucho que ver con la realidad con la que nosotros nos encontramos. Cultivar las oportunidades laborales en los distintos tipos de personas. En una ocasión, bueno, con ustedes no llevamos práctica, ¿no? Ya, en el curso de práctica preprofesional, por ejemplo, ya cuando ya, no sé si todavía no llevan ustedes. En el curso de práctica preprofesional, ¿qué es lo que van a llevar? Ya van a llevar ciertas estrategias y métodos para poder hacer sus sesiones de aprendizaje, manejar el diseño curricular, este documento emitido del Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a diversificar. Diversificar es programar, preparar acorde a la realidad con quienes usted va a trabajar. ¿Sí? Para esto necesitamos saber primero a qué tipo de estudiantes voy a enfrentarme o con qué tipo de estudiantes voy a trabajar. Y de hecho, para eso, lo primero que se hace, pues, es un pequeño diagnóstico. Y este diagnóstico puede consistir en ciertos exámenes o evaluaciones, no sé, aplicación de cuestionarios, una serie de repente, encuestas, ¿no? Ciertos instrumentos que te va a poder ayudar a poder
verificar con qué tipo de personas vas a trabajar. Una vez que tú puedas ya tener los resultados, pues vas a empezar a diversificar. Vas a empezar a acomodarte qué es lo que vas a trabajar con esos niños. Si de repente te toca trabajar con estudiantes de primero de secundaria, pero ellos de repente todavía no tienen la facilidad de poder entender un texto o de repente no manejan muy bien lo que es la ortografía o la caligrafía, entonces vas a tener que acomodar tus temas planteados de acuerdo a esa realidad. Lo otro nos dice conciencia política. El poder ser empáticos también consiste en poder tener una conciencia política, ser capaz de captar y comprender las corrientes emocionales del grupo, así como el poder de las relaciones entre sus miembros. Entonces nosotros captar, comprender las corrientes emocionales del grupo. ¿Cómo es el ambiente de mis estudiantes? ¿Cómo están ellos en el grupo? ¿Cómo es si se llevan bien o hay grupitos o no se quieren juntar las niñas con los niños o la niña no se quiere juntar con la otra niña? ¿Por qué? Porque no trajo, no tiene cuadernos bonitos o su mochila no es bonita, etcétera, ¿no? Entonces, esa conciencia política tenemos que ser nosotros ser capaces de captar, comprender las corrientes emocionales del grupo y así como el poder de las relaciones entre sus miembros. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué es necesario captar esto? ¿Cómo es la relación entre mis estudiantes? Pues nosotros va a ser muy importante captar eso. ¿Para qué? Para concientizarles, unirles, no sé, aplicar cierto tipo de estrategias en la cual exista compañerismo sobre todo. Entonces, aquí tenemos la lista para que pueda reforzar un poquito más nuestra empatía. Lo otro, hablábamos en la anterior clase, solo habíamos mencionado sobre resumir. Aquí ya hablamos un poquito más amplio. El resumir, jóvenes, particularmente consiste en que nosotros al momento de dar a conocer un tema, pues primero tenemos que comprender con quién estamos hablando y a quién nos estamos dirigiendo. ¿Sí? Ese es lo primero que debemos de hacer, comprender. En este caso, yo comprendo muy bien que mis estudiantes de la carrera de comunicación están muy atentos. ¿Por qué? Porque ellos desean ser excelentes profesores. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo comprendo, al menos hasta ahora. ¿Ya? Eso forma parte de resumir. ¿Ya? Bien, otro. Podemos usar para finalizar una conversación sin ser cortantes. ¿Sí? Esa es una forma de resumir. ¿Qué pasa si usted está muy apresurado en la calle? Se encuentra con uno de sus amigos y su amigo ahí muy preocupado le empieza a contar su vida, por decirlo así, tiene problemas personales con su familia. ¿Cómo, si usted está apurado, va a ponerse a escuchar? No, presidente, ¿no? No, tal vez. Pero tampoco va a decirle no, sino va a estar escuchándole, ni no le va a escuchar en realidad, simplemente va a estar parado pensando de que me va a hacer tarde, estoy apurado, tengo que hacer, uy, ¿por qué vine por aquí? ¿Por qué no mejor me fui por allá? Ay, en qué hora me tuve que encontrar con mi amigo? Ay, pero que me quita el tiempo, etcétera, y él está que habla y habla y usted está como distraído, ¿eh? Entonces, para que no exista eso, nosotros podemos usar para finalizar una conversación sin ser cortantes. Decirle tal vez, ni bien, si estamos apurados, mi querido amigo, mira, yo entiendo por lo que tú puedas estar pasando, pero en este momento de veras me está haciendo muy, muy tarde para poder llegar al trabajo y ya, ¿no? Y más bien, te voy a llamar, ni bien termina el trabajo, te llamo o te busco y también tiene que cumplir lo que le promete, pues, ¿no? Eso sería uno. O cuando estamos de repente en un salón de clases, lo típico, a veces vamos a encontrar estudiantes que preguntan hasta por cada palabra, así todo, te preguntan y tú tienes que, te saca otra pregunta de la respuesta
te saca otra pregunta y así existe. ¿Y cómo tú puedes ser cortante con ese estudiante si es un buen estudiante, es un buen alumno, solo que de repente te incomoda un poquito las preguntas que te hagan, pero de esa manera, como a lo que me refiero, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Entonces, tenemos que utilizar ciertas palabras sin ser cortantes, ¿no? Para poder resumir. El parafraseo, jóvenes, el famoso parafraseo, con expresiones del tipo, ¿no? Si no he entendido mal, etcétera. El parafraseo, jóvenes, es utilizado constantemente, no en una comunicación oral, no solo en ello, sino también en la comunicación escrita. El parafraseo tiene mucho que ver con que nosotros utilicemos expresiones como, por ejemplo, si no he entendido mal, o si he entendido bien, entonces lo que quiere decir es, o sea, el parafraseo es que tú, cuando alguien te emita un mensaje, es como su compañero hace un momento decía, no entendí la parte donde dice o qué quiere decir no dar conclusiones o no dar soluciones. Ya está. Ese es un parafraseo, lo que yo volví a explicarle, a retroalimentar. Entonces vamos a decir que la maestra utilizó con otro tipo de términos, nos explicó tal tema, ¿no? Entonces hemos parafraseado para que tú puedas entender de mejor manera. Lo otro nos dice, también reflejamos sus sentimientos, reflejamos sus sentimientos. Cuando escuchamos a alguien, reflejemos sus sentimientos con palabras que puedan ser acorde a lo que me está emitiendo el mensaje, el emisor. ¿Te duele? ¿Te sientes frustrado? Uy, sí, ya lo creo, estás muy mal, estás preocupada, estás mal, y etcétera, ¿no? Con ciertas palabras que podría ayudar y hacer notar a la persona que sí le estás escuchando. Muy bien, hemos tomado en cuenta también el resumen. La otra parte, jóvenes, es la asertividad. Miren, la empatía y la asertividad tienen que ir de la mano. Empatía y asertividad. La asertividad, jóvenes, permite decir lo que uno piensa y actúa en consecuencia, haciendo lo que se considera más apropiado para uno mismo, defendiendo los propios derechos, intereses o necesidades sin agredir u ofender a nadie, ni permitir tampoco ser agredido o tampoco ser ofendido y evitando situaciones que causen malestar. La asertividad, jóvenes, en conclusión, nos dice que es cuando usted se encuentra en una situación en la cual pueda enfrentarse a algo, ¿ya? Una situación de confronte, ya por decirlo así, su jefe de trabajo le está llamando la atención por un error que de repente su compañero cometió y usted no tenía nada que ver en ello. El ser asertivos no quiere decir que usted va a escuchar de manera calladito, sumiso, sin decir nada. No quiere decir eso. Tampoco quiere decir que usted diga qué cosa me está diciendo eso a mí, que yo tengo la culpa, yo no hice eso, pues dígale allá. Tampoco eso quiere decir. El ser asertivos quiere decir que tú puedas escuchar a la persona, pero también no permitas que te ofiendan o que te agredan o que te humillen por gusto o de la nada, ¿no? Entonces, la asertividad es que tú puedas hacer respetar, como quien dice, puedas hacer respetar y puedas respetar. En conclusión es eso, que tú respetes a la otra persona y también hacerte respetar, ¿sí? Pero de manera correcta, ¿ya? Sin ser agresivos y esa actitud agresiva no va a ayudar para nada. Eso es lo que al menos nos dice, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, hemos llegado a hablar hasta la asertividad como estrategias de comunicación eficaz. Bien, jóvenes.